Padre de gloria y de misericordia, queremos dar gracias por tu amor y tu gracia que nos has dado a cada uno de nosotros. Padre Dios, nos has amado a cada uno de nosotros y tú has enviado y tu Hijo unigénito. Nosotros por medio de Él hemos limpiado con cada uno de nuestros pecados y nos has dado la vida a nuestro espíritu. Te queremos dar gracias por esto. Padre Dios, hay unos momentos en el cual nosotros caemos en la religiosidad y nos alejamos de ti. Y así nosotros, por medio del pastor Kim Gi-dong, nos hiciste conocer la vida y verdaderamente la voluntad tuya. Padre Dios, tú hiciste que nosotros podamos conocer este mundo espiritual y te queremos dar gracias a través de esto. Padre Dios, te queremos dar gracias porque tú has amado al pastor Kim Gi-dong y hiciste que nosotros pudiéramos estar dentro de ayuda, Señor, para que nosotros por medio de estas dificultades, nosotros de todas maneras estemos siempre con Él. Y te queremos dar gracias porque tú hiciste que todavía nosotros podamos tener ese movimiento de Berea. Ayúdanos, Señor, para que así nosotros podamos ir al mundo y verdaderamente llevar tu palabra. Y nosotros en este 50 aniversario, con cada uno de nuestros miembros de nuestra iglesia Suná y cada uno de los pastores, ayuda, Señor, para que tú estés con nosotros. Ayuda, Señor, para que solamente tú seas el que seas siendo. Y ayuda, Señor, que como el Espíritu Santo obró en el aposento alto, ora en cada uno de nosotros. Ora, Señor, en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos estar llenos de este llamado que nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ser guiados por medio de tu palabra. Y ayuda, Señor, en este momento te queremos pedir por el obispo mayor que va a llevar tu palabra. Ayuda a darle la sabiduría consciente del poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que su cuerpo verdaderamente pueda ser sano hasta el momento que tú lo llames. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros en la iglesia Suná podamos tener este llamado hasta el final. Y también nosotros también te queremos pedir en estos momentos, en esta dificultad en nuestra iglesia, ayuda, Señor, para que nosotros podamos triunfar delante tuyo. Y te queremos dar gracias porque tú estás con nosotros. Y ayuda, Señor, para que nosotros seamos los miembros de la iglesia que lleven tu palabra. Ayuda, Señor, y recibe la gloria a cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, a poder realizar tu voluntad. Padre Dios, ayuda, Señor, que en el día, en esta noche podamos tener una gran obra. Y ayuda, Señor, porque cada uno de nosotros podamos recibir la gracia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios, Marcos 1, desde el 21 hasta el 28. Vamos a leer intercalado. Y entrando en Capernaum en los días de reposo, entraron en la sinagoga enseñando y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre que es de espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutieron entre sí diciendo: «¿Qué es este? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedece?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Padre Dios glorioso, también en este día que nos has dado, que nosotros hemos esperado, y nosotros comenzaremos con este avivamiento de la sanidad. Y también oramos en este momento por los pastores de Sebeón, que ahora en este momento estamos en este seminario de pastoreo. Ayuda, Señor, para que tú podamos recibir lo que tú tienes preparado para nosotros.
Padre Dios, como en este primer día, habrán personas que están viniendo en este momento y también habrán personas que todavía no han venido y también las personas que no van a poder venir o las personas que vienen del extranjero o que han venido desde lejos. Ayuda, Señor, a cada uno de ellos y dale la bendición. Padre Dios, te queme por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. A Chong Sun-ji, dale la bendición a Kim Song-sun, a Kim Myung-soo, dale la bendición a Baek Jong-soo y también dale la bendición a Kim Dong-woo, también dale la bendición a Won Gang-i, también dale la bendición a Shin Min-hee, también dale la bendición a Oh Chang-woo y también la bendición a cada una de las personas que han ofrendado delante tuyo. Padre, que cada uno de ellos que han entregado su ofrenda delante tuyo, aunque no hemos llamado a cada uno de ellos, recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos y ámalos a cada uno de ellos. Padre Dios, ayuda, Señor, que el día de hoy ellos puedan recibir la gracia que viene tuyo. Y como tú nos has dado a nosotros, ellos darán esa ofrenda que tú has dicho a Moisés. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Como la Biblia nos dice a nosotros, que nosotros demos gracias por lo que Dios nos ha dado y por lo que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Yo en la vigilia, una de las prédicas que los pastores tienen una gran dificultad es acerca de las ofrendas. Pero esta es una de las conciencias que nosotros tenemos que tener como mediadores del Evangelio. Nosotros tenemos que encontrar dos tipos de conciencias. Una de ellas es una de las costumbres que vienen desde el pasado. Pero entonces estas cosas se convierten como una costumbre, pero unas personas lo podrán hacer y otras no. Pero esto no es un mandamiento absoluto. Pero para los israelitas esto es una de esos mandamientos absolutos para ellos. Pero eso ya se ha sido abrogado por Jesús. Pero entonces hay una conciencia de Jesús. Porque en ese día en el cual Dios entrega y realiza todas las cosas que Él hace, y en ellos pondremos la ofrenda. Y espero que cada uno de ustedes puedan entregar la ofrenda de Dios. Por favor, queridos hermanos, reciban el amor de Dios y también amen a Dios. Reciban el amor de Dios. Y verdaderamente den gracias delante de Dios. Y también, por favor, reciban la gracia de Dios. Para muchas personas que vienen a la iglesia como si solamente estuvieran mirando y no han entregado todo su corazón delante de Dios. Cuando nosotros nos casamos, nosotros podemos ver que la esposa entrega todas sus cosas a su esposo y su esposo a su esposa. Pero entonces que la Biblia nos dice a nosotros, yo me voy a aposentar contigo. Por medio me voy a aposentar de ti, de la justicia, de la misericordia. Y tú sabrás que yo soy tu Dios. No solamente, la verdad es que cuando se casan, cuando se toman entre uno y el otro como esposa y esposo, la verdad entregan todo su corazón. Pero si no lo entregan todo su corazón, ¿qué tan desde la desesperanza podemos encontrar dentro de esa relación? Por eso Dios es nuestro novio y nosotros somos su novia. Y por eso nosotros en los posteriores tiempos tendremos esta relación con Dios. Vamos a tener esas bodas. O sea, tenemos esa relación entre esposa y esposo. Eso es algo que la Biblia nos ha dicho constantemente. Pero nosotros sabemos de que en esa relación podemos encontrar el amor. Dentro de ello encontramos el amor. Por eso nosotros tenemos que amar a Dios y por eso nosotros tenemos que recibir el amor.
Entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo cuando Jesús subió de las aguas? Tú ese es mi Hijo amado en que tengo mi complacencia. No es algo que Dios haya dicho Él personalmente, sino que también el Hijo amó con todo su ser al Padre. Y también el Padre amó a su Hijo con todo su ser. Y por eso así el Hijo se gozó con la voz de su Padre. Por eso cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en que yo tengo mi complacencia, significa de que ese corazón se han unido, o sea, tienen la misma confesión. Nuestra fe, ¿qué es? Es que nuestra fe y nuestra voluntad es igual a la de Dios. Pero como Dios nos ama a nosotros, pues si nosotros no amamos a Dios de esta misma forma, aunque podamos parecer que en la apariencia podamos tener la fe y puede ser que tengamos esta vida en la iglesia, pero sin embargo esa persona en los posteros días, en esos días en el cual Dios juzgará y manifestará cada una de sus acciones, recibirá pues la consecuencia de sus acciones. Queridos hermanos, cada uno de ustedes, por favor, cuando tengan su vida de fe, no entreguen solamente un poco de su corazón, sino entreguen todo su corazón. ¿Qué fue lo que Dios nos dijo a nosotros? Con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con toda tu vida. Ama a Dios. Eso también es lo que la ley nos ha dicho a nosotros. Y también eso es la verdad. Ese es el origen y ese es el propósito de la verdad. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida. Ama a tu Dios. O sea, tenemos que ser uno con Él. Dios nos ha dado a nosotros a su Hijo unigénito, pero nosotros somos tacaños delante de Dios y tampoco no entregamos nuestro corazón de Dios y dudamos de Él. Entonces el camino de esta persona ya es obvio. ¿Dónde irá mi espíritu? En ese momento en que nuestra vida termine, habrán personas que irán al paraíso. O en ese mismo instante irán a ese lugar y vivirán en el abismo en el Hades por unos momentos. Y luego entonces entrar al cuerpo de una persona, entrarán a otra persona, y luego entrarán al abismo, y luego entrarán al infierno. O también habrán otras personas que toda su vida se esforzaron en la vida de la iglesia, pero por sí mismos, por medio de su carne, entregaron su fe delante de Dios. Y de la misma forma con estas personas que estuvieron debajo de la ley y tomaron los mandamientos de Dios en la carne. Y solamente su carne es la que es justa, la que es espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasará con el espíritu de esa persona? Como de la misma forma, en las personas que estuvieron en el Antiguo Testamento, no hubo ninguno que creyó en Jesús y entró en el paraíso. Todos ellos tendrán que recibir el juicio. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tienen que bautizarse y tienen que confesar de que ellos son pecadores. Pero sin que Jesús haya venido, no habrá ninguno de ellos que puedan recibir la salvación. Pero entonces cuando nosotros escuchamos sobre la gracia y sobre el amor de Dios, piensan que Dios aceptará todo. Pero eso no es así, sino que en este momento es en el cual nosotros recibimos la gracia y en este momento es que nosotros recibimos el amor de Dios. Pues si en este momento, en este tiempo que Dios nos ha dado, si nosotros no volvemos a Él, no habrá forma que nosotros podamos volver a Él luego. Nosotros por medio de este avivamiento de la sanidad, es algo que yo tuve en los años 60 y pues recorriendo a diferentes lugares de todo el país de Corea.
Y pues por medio de los avivamientos en las carpas, tuve los avivamientos, la sanidad. Pues la verdad es que yo no quería pertenecer solamente a un lugar, sino que yo en esos momentos quería manifestar y llevar esa fe que Dios me ha dado a mí, esa certeza de esa fe. Desde esos 25 años me he esforzado para poder llevar la palabra de Dios, pero ese poder que yo realicé en ese tiempo era algo increíble. Por la verdad, Dios cuánto nos ama a nosotros, y esto nos muestra de que Dios cuánta paciencia Dios tiene con nosotros. Queridos hermanos, no piensen esto como si están viendo un concierto, sino que nosotros tenemos que volver a tener esta relación con Dios. Por favor, por medio de esta oportunidad, hagan que cada uno de ustedes puedan reconciliarse con Dios y también que sus familias se puedan reconciliar con Dios. Yo la primera vez al venir a la iglesia, habían 4 personas que tenían problemas mentales. Ellos pues que miraban, se sentaban y solamente miraban a un solo lugar. Pero entonces las personas del mundo pues decían de que la iglesia era un lugar donde las personas con problemas mentales iban. Pues habían tantas personas pues mentalmente pues enfermas que en la iglesia, que las personas pues comenzaban a pensar de esa forma. Y pues la verdad, uno en medio de ello uno en ese momento me deprimí. Pero entonces ellos, si estuvieran en su buena conciencia, si hubieran creído a Dios, qué tan grande hubieran sido usados. Por la verdad es que también si los fariseos y todos ellos no creyeron, aunque tuvieron esa buena conciencia. Lo que Dios nos ha dado a nosotros es la fe. Es la fe. Queridos hermanos, ¿ustedes piensan que solamente ser un enfermo mental no puede recibir la salvación? Nosotros podemos encontrar a muchas personas que con su buena conciencia, con una conciencia sana, que ellos vivieron en toda su vida pues en el mundo, y también pues ellos en el mundo pues insultaban a Dios, pero luego cuando vienen a la iglesia y creyeron en Jesús, ¿será que ellos pueden recibir la salvación? La verdad es que la Biblia no nos dice que Dios nos ha salvado a nosotros porque tiene misericordia de nosotros, porque tiene... Aunque esto pueda, pues, consolar nuestra carne, pues la verdad es que no puede salvar a nuestro espíritu. El reino que nos dice la palabra de Dios en Efesios 1 también. Esa buena conciencia de conocer a Dios. O sea que tenemos que tener una conciencia sana, que solamente el reino de los cielos pueden entrar las personas que tienen esa conciencia sana y recta. Pero hay muchas personas que han dejado pasar su tiempo. Y la verdad la verdad es algo triste, pero la verdad es que no hay ninguna solución para esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, aunque uno le puede hablar sobre la fe y uno puede hablar sobre la conciencia, hay muchas personas que han ya dejado su conciencia. Pues la verdad, si Dios no actúa, pues obviamente sería imposible. Pero entonces cuando hablamos sobre la sanidad, entonces piensa que por medio de la sanidad también las personas que son mentalmente enfermas pueden tener la salvación así como así. Sino que esto no es así, sino que cada uno de ellos, incluso cada uno de ellos, tienen que escuchar la palabra de Dios. Por eso en el día de hoy comiencen a escuchar la palabra de Dios y ustedes van a poder saber por qué ellos comienzan a volver a vivir. Por favor, los miembros de nuestra iglesia Sunai y también los bereanos,
Por favor, tienen que entender qué es la voluntad de Dios. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu conozca la imagen de la voluntad de Dios, que mi espíritu conozca la voluntad de la imagen de Dios, que mi espíritu conozca la imagen de la voluntad de Dios, que mi espíritu conozca la imagen de la voluntad de Dios. Tienen que conocer la imagen de la voluntad de Dios. Si ustedes no conocen esta imagen de la voluntad de Dios, entonces esto la verdad no tendrá ningún uso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que también la salvación es según la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que Él dijo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Solo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermana, es mi hermano y es mi madre. Así fue como Jesús dijo, según la voluntad de Dios. Por eso, también el Hijo de Dios vino en esta tierra para hacer la voluntad de Dios y Él hasta derramó su sangre. Y también el Espíritu Santo vino a cada uno de nosotros para realizar la voluntad del Padre. Y Él salió de esa gloria de Dios y entra en cada uno de nosotros que la verdad no tenemos nada de valor. Y Él nos toma a nosotros como su templo y como su morada para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Por qué? Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo? Que no menosprecien al Espíritu Santo, y que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón y tendrá que recibir el juicio. Por favor, queridos hermanos, cada uno de nosotros también, todos nosotros también tenemos que recibir la salvación. Y también la verdad es que nosotros por medio de este movimiento queremos recibir ese regalo que Dios tiene preparado por las personas que ya han recibido la salvación. Nosotros la semana, pues, el avivamiento de la sanidad que tuvimos la vez pasada, pues muchas personas fueron sanadas. Y también muchas personas vienen y por favor no vengan a decir, ay, como yo tengo esta enfermedad y pues ya he pues sido limpio, pero todavía me falta un poquito. Y también viene la otra vez y necesitan, necesito ser sana otro poquito. Y también habrán personas que dirán como, ay, recibí la salvación, ay, solamente un poquito y luego otro poquito. La verdad esto no es así, la salvación es algo que recibimos solamente una vez. También, ¿qué fue lo que también nos dice la Biblia? Que Jesús murió solamente una vez y nos salva solamente una vez. Pero entonces las personas no creen en esto y dudan. La verdad es que no puedo imaginar qué tan temeroso es el dudar. Yo al orar por este avivamiento de la sanidad, obviamente oré por mi salud y pues por los límites que puedo tener en mi carne. Y también pues si en el pasado mi voz era pues fuerte y era clara, pero ahora pues mi voz ya es pues más callada y no tengo fuerza. Pero entonces en mis pensamientos siempre pensé en si voy a tener un avivamiento luego. Pero la verdad, entonces tengo ese corazón, en mi corazón tengo este pensamiento de que este es mi último avivamiento de la sanidad. Y la verdad es que no tengo fuerza en mi carne y a duras penas me puedo pues sostener en este momento. Y también cuando voy a mi casa, la verdad no tengo fuerzas ni siquiera para levantarme, pero me esfuerzo para poder escribir. Queridos hermanos, no tengan su vida de fe a medias. Y por favor, si ustedes dudan, entonces su espíritu no va a tener esperanza por toda la eternidad. No tendrá la esperanza. Por favor, todos estén despiertos. Que nos dice también en Efesios que nosotros tenemos que pedir por esa conciencia de conocer a Dios. Por favor, tenemos que estar despiertos. Vamos a decir que mi espíritu esté despierto. Por favor, estén despiertos y espero que escuchen la palabra de Dios. En el día de hoy nosotros hemos leído la palabra de Marcos 1 desde el 21 hasta el 28.
Pero la verdad es que a través de esta palabra podemos encontrar algo muy importante. Hay una verdad que es muy importante. Nosotros podemos encontrar que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Pero entonces esa enseñanza de Jesús dijo que no era igual a los escribas ni los fariseos, esa enseñanza. La verdad es que los escribas y los fariseos, ellos pues enseñaban la ley. Pero entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que no fue igual a ellos. O sea, acá podemos encontrar una comparación. Y por eso esa enseñanza de Jesús dijo que era como una enseñanza como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por favor, ustedes tienen que escuchar bien en este momento. Cuando hablamos sobre los escribas, como ellos dicen, ellos son las personas que escribían la palabra y también ellos eran quienes escribían y todo lo que los profetas decían. Ellos eran personas con una educación. Ellos habían leído muchos libros y ellos eran personas que eran respetables. Y la verdad es que estas personas, ellos eran personas que enseñaban la fe de los judíos y tenían un rol muy importante. Pues si nosotros vemos lo que la enseñanza de los judíos no era algo espiritual, sino como la ley es la enseñanza, es la ley de la carne. Por eso entonces ellos enseñaban esa ley y esa ley de la carne. Y entonces ellos aprendían sobre ello. Y entonces su carne recibía la ayuda de Dios y recibía la salvación de Dios a través de la carne. Por eso entonces ellos ganaban en la guerra y tenían la sanación. Pero la verdad es que en sus espíritus no podían ser salvos. Ninguno de estas personas a través de los escribas podían salvar el espíritu de las personas. No hay ninguno que por medio de las enseñanzas de los escribas pueda llevar a el espíritu de las personas al paraíso. O sea, aunque ellos de esas enseñanzas eran increíbles, pero ninguno de ellos pueden llevar al espíritu al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa ley que ellos estaban enseñando, esa doctrina que ellos enseñaban, esa enseñanza no tenía la autoridad, no tenía la vida. Por eso, queridos hermanos, ustedes, cuando escuchan la prédica, por eso nosotros escuchamos esta palabra, no como palabra de personas, sino palabras de Dios. Pero entonces nosotros al escuchar la prédica, entonces nosotros estamos escuchando la palabra de las personas o estamos escuchando la palabra de Dios. Y también el predicador está llevando la palabra de Dios o está llevando la palabra de los hombres. Por eso entonces en el momento en que comenzamos con el ambiente de la sanidad, yo oré mucho para que yo no lleve la palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Pero ahora nosotros estamos escuchando la palabra de hombre o estamos escuchando la palabra de Dios. Que también nos dice en Apocalipsis que las iglesias que tienen oídos para escuchar la palabra del Espíritu Santo, que escuche. Por eso, el Espíritu Santo lleva la palabra a la iglesia. Pero entonces, las personas que tienen los oídos para escuchar esa palabra del Espíritu Santo, escuchen. Pero las que no la podrán escuchar. ¿Será que está escuchando esta palabra como el Hijo de Nazareno o como el Hijo de Dios? Pues las personas que están escuchando como la persona de un Nazareno, entonces serán destruidos. Ninguno de ellos podrán recibir la salvación. Sin embargo, si ellos escuchan la palabra de Jesús como Hijo de Dios, entonces recibirán la salvación. Entonces lo importante entonces es de cómo nosotros estamos escuchando. O sea, la decisión está en cada uno de nosotros. De cómo yo voy a escuchar la palabra de Dios. Si voy a escuchar esa palabra como palabra de un nazareno o voy a escuchar la palabra de Dios como la palabra de Dios.
Pero entonces si mis oídos ya han muerto, si mis oídos ya han sido destruidos, entonces las palabras de Jesús lo voy a escuchar como si fuera de un nazareno. Ese hombre que era nazareno, su padre era un carpintero, y entonces obviamente esa persona solamente escucha la voz de un carpintero. Pero entonces las personas del mundo, ellos aunque escuchan este evangelio, la razón por la cual ellos no creen en esta palabra, luego de escucharla, es porque ellos están escuchando la palabra de Jesús como si fuera de un nazareno. Nosotros podemos encontrar en el mundo palabras mucho más famosas que las palabras de Jesús. Yo una vez vi en la televisión, pues, de la palabra, pues, de que un joven estaba hablando, y pues yo la verdad ni siquiera podía entender el 60% de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque tiene mucha sabiduría, pues, en él. Y también si nosotros vemos en el presente, el idioma que se usa, esto es diferente, y la sabiduría es diferente. Yo cuando estuve en la universidad, yo estudié pues la lengua coreana, pero entonces en ese momento, aunque estudiaba pues la lengua coreana, pues obviamente aprendí las cosas filosóficas y científicas del lenguaje pues coreano. Pero entonces pero en el presente, la verdad, lo que yo aprendía en la universidad y ese idioma de ahora en coreano en este presente es completamente diferente. La verdad no entiendo mucho de lo que pues cómo ha cambiado el lenguaje. Había una persona que había escrito pues una carta pues y me la dio. Y me había pues escrito pues ja 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 y pues en pues diferentes expresiones coreanas, pues la verdad que yo ni siquiera entendía. La verdad, en el pasado, cuando uno se escribía una carta a un adulto, pues al comenzar la carta era pues completamente diferente. Pues había como un orden, pues había como un estándar que todos tenían pues que usar. Pero yo ahora en el presente no puedo encontrar ningún tipo de cartas que me han dado que pues tengan este pues estándar que antes usábamos. Pero al final de la carta pues encontré algunos signos que la verdad yo no entendí, pues ni siquiera ahora entiendo. Por eso entonces nosotros podemos encontrar de que el idioma y el lenguaje hoy en día se ha desarrollado bastante. Pero entonces, estas personas en este momento, ¿cómo leen la Biblia? Hay muchas personas también, ¿no? En el día de hoy, pues nosotros podemos ver que en el presente, pues en Corea, ellos, pues las palabras que son largas, pues las pues abrevan. Por la verdad, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Yo creo que la Biblia en el futuro también pues usará esas abreviaciones. Pues será que las personas en este mundo están escuchando la palabra de Dios como palabra de Dios. Pero la razón de esto es porque ellos no aceptan de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque solamente ellos piensan que Jesús es el hijo de un carpintero. Por eso ellos no pueden escuchar la palabra de Jesús como la palabra de Dios. Pero entonces nosotros en este momento tenemos que saber, ¿será que Jesús es el hijo de un carpintero? ¿O será que es un nazareno? ¿O es el hijo de Dios? ¿Qué fue lo que Jesús, al subir de las aguas en el río de Jordán, qué fue lo que dijo? Este es mi hijo amado en que tengo mi complacencia. Nosotros podemos encontrar de que en ese momento
que las personas que aceptan de que Jesús es el Hijo de Dios, entonces luego del bautismo podrán saber de que antes de recibir el bautismo era un hombre, era un nazareno, pero luego del bautismo es el Hijo de Dios. Entonces, de cómo nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué fue la palabra que Dios nos dice a nosotros? De el sembrador, que Dios siembra la semilla, pero en el camino, pero entonces vienen las aves y se lo comen, y luego siembra las semillas en los espinos y luego se seca y luego la buena tierra. Esto también lo que nos dice Marcos 3, si ustedes ven. Pero si entonces la palabra de Dios, si cae en la tierra, si cae en el camino, entonces vendrá el diablo y se lo tomará. Pero entonces nadie lo podrá escuchar. Pero entonces, Dios nos da a nosotros la gracia. Pero entonces, ¿cómo Dios nos da esa gracia a nosotros? ¿Cuál es la forma por la cual Dios nos da a nosotros? Por medio de la palabra. Dios nos da a nosotros la bendición, pero ¿cuál es la forma en que Dios nos da la bendición? Por medio de la palabra. Dios nos da a nosotros el poder. Entonces, ¿de qué forma nos da a nosotros ese poder? Por medio de la palabra. Nos da a nosotros la vida. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Nos da a nosotros la vida eterna. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Nos da a nosotros la resurrección. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. ¿Cómo nos salva a nosotros? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Nos da a nosotros la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Así es. Por medio de la palabra nos da a nosotros esa autoridad. Y pero entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Y este verbo estaba desde el principio y este verbo era con Dios y este verbo era Dios. Por eso Dios obra a cada uno de nosotros a través de esa palabra. Y por eso entonces nos está diciendo, si nosotros vamos a escuchar esa palabra por medio de logos o si vamos a escuchar el foné. Como yo les he dicho a ustedes, la palabra, nosotros vamos a encontrar 3 diferentes formas de palabra: foné, lema y logos. Logos es esa palabra que estuvo desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad, de que aún ahora vive y también es una personalidad. Y que esa palabra es la imagen de la sustancia de Dios. Y es esa palabra que se tiene una forma. Pero entonces luego, ¿qué es lema? No es la palabra que entra a nuestro espíritu, sino que es para la carne. Que la palabra de Dios viene a nuestra carne. Por eso, entonces, un ejemplo de lema es la ley. Por eso nosotros, por medio de ellos, uno puede convertirse en un religioso. Pero entonces, ¿qué es foné? Que solamente es el sonido. Por eso entonces el escuchar la palabra de Dios como un sonido, entonces es foné. Nosotros podemos encontrar que las palabras de las personas que en el mundo serán mucho más divertidas, pero la verdad es que esto no es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso Dios, para venir mucho más cerca al hombre, para venir mucho más cerca del hombre, y para poder venir al hombre más cerca, para poder venir a él mucho más cercano, eso a través de qué? De por medio de la palabra. No hay una forma para poder ir más cerca al hombre que no sea la palabra. Pero entonces cuando hablamos sobre la palabra, muchas personas piensan sobre la Biblia. Y como la Biblia habla sobre la moral de la vida. Y por eso desde ese momento comienza a desviarse. Si nosotros al tomar la foto, entonces como existe una realidad, nosotros podemos tomar la foto a esa realidad. Pero entonces la Biblia, nosotros podemos ver que la Biblia fue escrita por personas que vieron y escucharon lo que ellos personalmente vieron y escucharon.
Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios a nosotros? 곧 예수의 부활하심을 보고 De que ellos, ¿quién? Han visto la resurrección de Jesús. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice la palabra de Dios? De que Dios se enfurece no, porque las personas no escuchan, no creen y no escuchan la palabra de aquellos que han visto a Jesús, que han resucitado. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios a nosotros? Y nosotros vemos en Romanos 10 que la fe viene del escuchar. O sea, tenemos que escuchar la palabra de Dios. 자기를 말씀으로 Dios se ha manifestado a nosotros y se ha formado a Él a través de la palabra, o sea, desde el verbo, de ese logos. 인간에게 Pero la verdad para esto, para el hombre, es la gran gracia y ese gran amor y esa gran misericordia. 근데 말씀이 Pero sin embargo, 주시고 pues las personas ni siquiera quieren escuchar la palabra de Dios. 여러분 아무 해결할 방법 Pero entonces no hay forma para poder solucionar a cada uno de ustedes. 믿음은 La fe de dónde viene, solamente viene del escuchar. Por eso cada uno de ustedes, por favor, tienen que escuchar. Pero entonces, ¿quién es el que escucha esto? ¿Quién es el que está escuchando esta palabra? 내 영혼이 듣는 Es mi espíritu. 내 속에 있는 혼이 듣느냐 Oh, es el alma que está dentro de mí, es el que escucha esto. 누가 듣느냐 하는 거. ¿Quién es el que está escuchando? 그러니까 같은 예수를 Por eso, nosotros también, aunque uno podemos ver a Dios, a Jesús, habrán algunos que verán a Dios 외식자 como pecador, como diciendo ay, tú diciendo que eres justo, pero de todas maneras tú vas a morir de la misma forma como yo voy a morir. O hay personas que se ríen de 안 믿어지고 algunas personas que lo verán y no creerán, y otras personas que escucharán y no creerán. Pero si nosotros vemos en 2 Corintios 4, 망하기로 작정된 사람들은 que las personas que ya se han determinado de no creer, no, aunque escuchen, no van a poder recibir la fe, aunque han visto, no van a creer. 하나님의 본체의 형 Por eso entonces que dice Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. Nosotros podemos conocer a Dios a través de escuchar. 이들에게 서기와 Por eso escuchen bien en este momento. 교훈을 받은 사람이 모세 이후에 계속 Entonces esos escribas, quienes ellos han escuchado, los escribas han enseñado la palabra pues de Moisés, y por eso el pueblo de Israel escucharon la palabra, pues es el mandamiento de Moisés a través de los escribas. Pero estas personas de estos escribas, ellos eran 너희 의가 저들의 의보다 perfectos en su 결단코 천국에 들어오지 못하리라. aspecto, pero ¿qué fue lo que en Mateo nos dice, en 5 que nos dice? Pero aquel que no tiene la justicia mayor que los escribas no podrán entrar al reino de los cielos. 그래서 그것은 Pero entonces lo que nos está diciendo en el día de hoy es que esa doctrina que tuvo, 아냐고 que estaba diciendo Jesús, dice que no es la enseñanza como quien tiene autoridad y no son como los escribas. Pero ¿quién es el que tiene esa autoridad? Es el rey. El rey es el único que tiene esa autoridad. 교훈 같다. 왕의 Por eso decían que esa doctrina parecía que si fuera como el mandamiento del rey, como si fuera esa revelación del rey. 여러분이 어른의 음성, 어른의 Si ustedes, por ejemplo, si ustedes escuchan en sus casas, si podrán encontrar a los adultos o pues, las personas que tienen pues mucho más edad que ustedes, o sea, los abuelos o pues 하는 말과 o los padres. 애들이 하는 말은 Pues la verdad es que hay una gran diferencia entre las palabras que el abuelo dice o que un niño en la casa dice. Uno puede de la misma forma, no puedes diferenciar esto. Por eso, de la misma forma, ese mandamiento del rey 말과 y esa palabra, ese mandamiento de las personas del pueblo es completamente diferente. O sea, no pueden ser iguales. 이 서기관들은 존경받는 사람. Por eso, entonces, estos escribas verdaderamente eran personas respetables y eran mayores de todo el pueblo de Israel. 때 땅이니까
y también de todos los judíos. Eran las personas que eran más respetables. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo ellos? Que en esa palabra fue completamente diferente a esa las palabras de los escribas, que esa enseñanza que Jesús estaba diciendo. Por favor, en el día de hoy, en esta noche, ustedes tienen que saber diferenciar esto. Pero entonces, si ustedes en esta hora, al sentarse en este lugar, si escuchan mis palabras y dicen como si piensan que esta es la palabra de una persona, de un hombre, la verdad ustedes están perdiendo un tiempo en este momento. Sin embargo, esta persona está siendo usada por Dios como instrumento. Entonces podrán recibir la palabra de Dios. Si nosotros vemos a los burros, pues hay una fábula pues en Corea que dice que si el burro habla, entonces tiene que usar, pues uno tiene que escuchar la palabra de ese burro y respetarlo. Pero de todas maneras, de esta misma forma, como es, si nosotros vemos a los por medio del micrófono, pueden escuchar, la voz solamente es un instrumento. De la misma forma, a través de mí, escuchen la palabra de Dios como si Dios me esté usando a mí, como si fuera un instrumento. Pero entonces ahora acá si están escuchando mis palabras, como si fuera una persona que ha escuchado, pues que ha sido una gran, que ha aprendido y ha tenido, pues que ha entrado en la universidad, ha tenido gran sabiduría. Pero si están escuchando la palabra de Dios, como si esta palabra, como si fuera la palabra de Dios, por favor, en este momento, cada uno de ustedes corrijan sus oídos y escuchen la palabra de Dios. Y esta es la forma en la cual ustedes pueden vivir. Por eso entonces lo que acá nos está diciendo a nosotros, que esta doctrina de que tiene autoridad, o sea, una doctrina del rey, es completamente diferente a la palabra de los escribas. También en ese tiempo, los sumos sacerdotes tenían que preguntarle a los escribas. O sea, por eso los podemos saber acá de que esa sabiduría que los escribas tenían eran completamente diferente y era respetable. Por eso entonces de la misma forma con los sumos sacerdotes, ellos preguntaban a los escribas y también ellos tenían que aprender de los escribas. Y si podemos ver de que la autoridad de los escribas era mucho mayor. Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios? No era igual que los escribas, sino que es una enseñanza con autoridad. ¿Por qué será que nosotros ahora estamos alabando el hecho de que la ley fue abrogada por medio de Jesús? ¿Por qué? Porque esta ley fue dada por medio del ángel, que nos dice en Gálatas, ¿qué es la ley? Cuando dice, es la palabra que fue testificada por el ángel y solamente está hasta ese día en que Jesús venga. Por eso, entonces, esa palabra que viene de los ángeles, ¿quiénes son los ángeles? Son siervos de Dios, son esos siervos que son usados en el cielo. Entonces, por eso son espíritus de servidumbre. Por eso la ley es el espíritu de esclavo. ¿Por qué? Porque los esclavos son esclavos hasta el día de su muerte. Pero entonces también que nos dice, ahora que nosotros hemos recibido el espíritu de ser hijos. Pero entonces, a una de las palabras, pues cuando habla sobre hijo, en el coreano se usa como esa palabra que se usa en la Biblia coreana, se dice que es el adoptado. Pero en el texto original dice de que dice que nosotros ha hecho que nosotros seamos hijos de Dios, no que seamos adoptados. Hace que nosotros seamos hijos, que nosotros hemos convertido como hijos.
Sino que significa eso, no es que Dios nos haya adoptado a nosotros, sino que Dios, Él hizo que esa persona pueda renacer completamente. 시켜서 내 아들을 No es el hecho de que Dios verdaderamente nos haya adoptado a nosotros de otro lugar, sino que Dios me ha vuelto a nacer, que nosotros hemos nacido nuevamente dentro de Dios. 거기서 종의 영을 받은 자와 Pero entonces, esa persona que recibe el espíritu de esclavo o recibe al espíritu de hijo es completamente diferente. La verdad es que el esclavo no puede ir a esa gloria. 반드시 아브라함 Las personas que han recibido ese espíritu de esclavo recibirán el juicio junto con Abraham. Pero las personas que han recibido el espíritu de hijo no recibirán el juicio, 예수 그리스도와 함께 sino que ellos recibirán 하늘에 올라가 y subirán al cielo con el Hijo, con Jesús, y recibirán esa gloria 받을 수 후사로서 y serán coherederos de Dios. 그러므로 종은 세상에서 핍박 안 Por eso, aunque en este mundo el esclavo no vaya a recibir la persecución, el Hijo, las personas que han recibido el Espíritu de Hijo, recibirán la persecución de la misma forma como lo hizo Jesús, con Jesús. 누구의 말을 듣느냐 Queridos hermanos, ahora el hecho está en cuál palabra nosotros vamos a escuchar. ¿Qué fue lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros? Padre, 내가 일러줄 말을 들었습니다. yo he llevado esa palabra que tú me has dado a nosotros y ellos han escuchado tu palabra y el mundo los odian a ellos. 너는 이상히 여기지 마. Pero entonces, ¿qué dice la palabra de Dios también? Ustedes, si el mundo los odia a ustedes, no piensen que esto es algo raro. ¿Por qué? Porque antes de que te hayan odiado a ti, me han odiado a mí, primero a mí y al Padre. 내 아버지가 먼저 아버지와 원수된 자들이라 이하죠. Por eso, entonces, ¿qué significa eso? Desde el principio, son personas enemigas de Dios. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. Nosotros tenemos que escuchar esa palabra, esa autoridad del Rey. Pues la verdad es que en este mundo nosotros no podemos encontrar el Rey. 그 나라만 지배할 수 있지만은 Aunque el rey de este mundo solamente puede dominar a esa nación. 더한 Sin embargo, 하나님 왕이신 nosotros tenemos esa autoridad de aquel que es el Rey de Reyes, el Rey de los cielos. 그러니까 이것을 누가 알아들었느냐? Pero entonces, ¿quiénes son los que han escuchado esa palabra? ¿Quiénes son las personas que entendieron esto? Por favor, escuchen bien. Entre las personas que estaban escuchando la enseñanza de Jesús, 정신 이상자가 아닙니다. no era una persona que tenía un espíritu inmundo. No estamos hablando de una persona que era mentalmente enferma. 그게 이제 폐인돼 버렸지만은 다른 사람들은 진들에서도 Pero entonces nosotros podemos encontrar pues algunas personas que 아픈 사람 많죠. aunque que en ellos hayan entrado un demonio, no significa que esa persona ha sido mentalmente enfermas. 은혜를 받고 다 말씀드려도 Pero entonces nosotros podemos encontrar de que algunas personas que han entrado el demonio, aunque entre en ellos, no significa que sean mentalmente enfermos, sino que en su carne tienen pues diferentes enfermedades o pues se manifiesta de diferentes formas en la carne. Pero entonces nosotros decimos de que la enfermedad son los demonios. 이그 말로서는 무슨 병 Pero entonces, aunque en el mundo nosotros, ¿qué enfermedad tiene usted? Pues lo otro y lo otro. Pero la verdad, sí, espiritualmente, 그 통합적으로 nosotros sabemos de que todo esto viene de los demonios. Pero había un hombre con un espíritu inmundo que estaba escuchando la prédica junto con muchas personas. Por favor, escuchen bien la palabra de Dios. 그래서 목사들도 능력 행하고 Pero entonces también, por favor, los pastores tienen que llevar la palabra y tienen que seguir con el poder. Por eso tienes que escuchar bien la palabra de hoy. 귀신 들린 자 병든 사람이 Entonces, o sea, 설교 듣는데 ¿eso qué significa cuando había un hombre endemoniado y también estaba escuchando la prédica con ellos? Que si no pudiera haber un enfermo que estaba escuchando pues la prédica con los hombres y un demonio se manifestó y dijo, sé 하나님의 거룩한 quién eres. 당신은 Y 하나님의 tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. 다 나사렛 사람
Pero entonces entre todas muchas personas en ese momento, cuando vieron a Jesús, le decían que era el Nazareno. Pero entonces este endemoniado, ¿qué fue lo que le dijo? Que este demonio, de que tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. O sea, el diablo, el demonio reconoció quién era Jesús primero que otras personas. 왕의 권세가 있는 왕 같은 권세 있는 말을 Por eso, en ese momento en que escucharon la enseñanza, que tenía la autoridad, pero entonces cuando escucharon esa palabra, 그 말을 들을 줄 아는 자가 pero entonces a esa persona que supo cómo escuchar esa palabra, ese demonio fue manifestado inmediatamente. 그렇게 말했어요. Queridos hermanos, ¿será que los demonios son algo físico o son algo espiritual? 영이 Son espirituales. Entonces, ¿qué significa eso? Si el demonio se manifestó, ¿qué significa? Que escuchó esa palabra. O sea, esa palabra que tenía esa autoridad es espiritual. Es la palabra que el espíritu puede escuchar. 영이 들을 수 있는 O sea, esa palabra que el espíritu puede escuchar. 바로 요한복음 6장 Si nosotros vemos en Juan 6, 영인이 que lo que salva es la palabra y lo que viene en la carne es en vano. ¿Qué fue lo que dice? Mi palabra es vida y es la resurrección. 로고스를 들이 Es espíritu y es vida. O sea, tenemos que escuchar la palabra de Dios como logos, no como foné. 게 하나의 표입니다. El foné es solamente un tipo de parábola, un tipo de sonido. Pero eso no es la palabra de Dios. 그는 하나님의 말씀은 그다 영이요 하나님이라 이거예요. O sea, esa palabra es la que es logos, la que es la palabra de Dios. 그러니까 여기 다른 사람은 듣고 있지만은 Pero aunque muchas personas estaban escuchando la palabra de Jesús en ese momento, pero hay algunas personas que no tuvieron ninguna manifestación. Pero en ese momento el demonio se manifestó. 저 소경들이 어디에 불에 숨어 있는데 Si les digo un ejemplo, 후레쉬를 비치니까 entonces digamos unos ciegos estuvieron dentro de una cueva, pues que era oscura, pero entonces una persona con un flash los ilumina a ellos. Si se asustan, ¿será que ellos son ciegos? 바로 이와 Claro que no, porque ellos pueden ver. 이 자리에서 De esa forma, esas personas que vieron 따르며 설교하는 y escucharon la palabra, hay unas personas que dicen, ay, el Nazareno está hablando. 그 반응이 귀신이 반응이 Pero en ese momento en el cual el demonio se manifestó, al escuchar esa palabra, ¿por qué? Porque Él es espíritu, porque esa palabra que he estado escuchando es espíritu. ¿Por qué? Y también el demonio se asustó, porque esa palabra que he estado escuchando fue escuchada. 무엇인가? Por eso nosotros a través de esto podemos saber cuál es la autoridad de Dios. 사람의 귀에 들어 소리로 사라지느냐? Pero entonces, ¿será que nosotros al escuchar la palabra de Dios lo vamos a escuchar y solamente lo vamos a dejar como sonido? ¿O será que lo vamos a escuchar para que mi espíritu es el que lo pueda escuchar? 모세를 통해서는 그 천사를 통해서 Nosotros podemos ver que a través de Moisés y a través de ese ángel 모세를 통해서 y a través de Moisés, 체에 esa palabra fue dada a la carne para que la carne pueda moverse y pueda, pues, ese es mandamiento de la carne. Pero la verdad es que el espíritu no cambia. 들어가지 않습니다. ¿Por qué? Porque esa palabra no puede entrar en el espíritu. Eso es porque es lema. O sea, no puede entrar dentro del espíritu. Por eso solamente no es más que la ley de la carne. 모세의 말 같잖아요. Pero eso, entonces ellos que dijeron, no es como la palabra de Moisés, 모세로 말미암고 que también nos dice la palabra de eso, que la palabra de Moisés, que la ley viene a través de Moisés y la verdad viene a través de Jesús. 아주 분명히 말하고 있다. Es algo que nos está diciendo ciertamente. 하나님의 말씀이
목적이 누구를 향하여 가는 Pero entonces la palabra de Dios, ¿a quién? ¿Cuál es el propósito? ¿A quién está yendo esa palabra? Cuando dice arrepiéntanse, 그 회개라고 pero entonces cuando ese mandamiento, cuando dice arrepiéntase, ¿quiénes son aquellos que van a escuchar esa palabra? ¿Quiénes son aquellos que van a recibir esa? ¿Será que es la carne o es el espíritu? 주님이 지금 오늘 난 죄인을 부르렀다고 해서 Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Yo vine a llamar a los pecadores. Pero entonces las personas cuando hablan sobre los pecadores piensan en que el pecado es el robar, el que matar, es el hecho de tener. Por la verdad esto es algo que es juzgado por su propia conciencia. 적으로 죄인인 것을 깨닫지 Pero la verdad es que no pueden entender de que ellos son espiritualmente pecadores. Cuando Jesús dice arrepiéntanse, no está hablando sobre ese pecado de la carne, sino está hablando sobre el pecado del espíritu. Nos está hablando para que nosotros podamos entender el pecado de nuestro espíritu, que nos arrepentamos. 그래서 침례 요한도 También el Juan el Bautista también dijo arrepiéntense. 회개합니다. 그 메타나에 Metanojete dice lo que dice. 오해를 Pero entonces, ¿qué significa esto? Es que ustedes no malentiendan a Dios. 고쳐라. Ustedes corrijan ese malentendido que tienen sobre Dios. 죄를 인도하시는 이가 하나님으로 생각했는데 Pero entonces ellos pensando de que el que sigue ese camino de la carne piensa que es Dios, pero entonces está diciendo que cambien y ese pensamiento que tiene. 영혼에게 Pero entonces cuando con la palabra de Dios nos dice a nosotros que nos arrepentamos, ¿para qué es? Para nuestro espíritu. 죄에 대해서 Para nuestro espíritu. Que nos dice la palabra del Señor que Dios verdaderamente nos enseña sobre el juicio y sobre el pecado. Pero entonces, ¿qué es el pecado? Del hecho de que nosotros no creemos en Jesús. 유대인들이 Cuando el Espíritu Santo venga, nosotros nos enseñará sobre el pecado. Pero entonces, ¿de qué pecado? Porque nosotros no creemos en Él. 그에게 무슨 소망이 없어요. 바랄 것이 없어요. Nosotros podemos ver de que a través de los israelitas, al ver a Jesús, ellos pudieron ver de que no tenía nada, que no encontraban nada en 제가 경건하고 거룩하고 Jesús. Y la verdad no encontraban nada dentro de la ley. Y vieron de que su carne solamente trataron de vivir según la voluntad de Dios por medio de la carne. No importa si su espíritu está muerto o no. 그러나 Pues la verdad esto es el pecado. 성령이 오셔서 Pero cuando el Espíritu Santo venga, nos hace a nosotros y nos hace conocer el Espíritu. 예수를 믿지 않아 Y entonces, ¿qué nos dice en el Espíritu? El hecho de que ustedes no conocen a Jesús, ese es el pecado, esta es la muerte y el hecho es de entrar al infierno. 이 왕의 권세 있는 Pero entonces, esta palabra de que tiene autoridad, esta palabra del Rey, 이 소리는 esta palabra del Rey de Reyes, esta palabra del Rey de Reyes, 영이 듣는다. ¿a quiénes da? A los espíritus. Por eso entonces las otras personas, la verdad, no podían escuchar la palabra de Jesús como espíritu, en el espíritu. ¿Por qué? Porque ellos estaban ya llenos de la ley de Moisés. 주의 말씀을 듣는 순간 Pero entonces una persona escuchó esa palabra de Dios con la palabra de Jesús con palabra de Dios. Pero en ese momento, al escuchar su espíritu, al escuchar esa palabra, 귀신이 듣기 전에 그 antes de que el demonio haya escuchado esa palabra, 영으로 듣는 ese es su espíritu, ese espíritu de ese hombre escuchó esa palabra, ese espíritu escuchó esa palabra de Jesús 들어와 있는 거예요. y entró en él, 자기 영에 en su espíritu. 그 말씀에는 하나님의 은혜와 Pero entonces dentro de esa palabra que existe, tiene el poder, tiene la gracia y tiene la sanidad, tiene la bendición, tiene todas 말씀이 영에 las cosas. 들어왔다요. Pero en ese momento que esa palabra entra en él, comienza a 사람의 영은 alumbrarse, que fue lo que nos dice también en Proverbios, que ese es el espíritu que nosotros tenemos, es como esa lámpara que Dios ha puesto en nosotros. 말씀으로 Por eso en ese momento en que esa palabra entra en nosotros, entonces nuestra lámpara es encendida 확 돌아
O sea, la luz como entra dentro de nosotros, el demonio, los demonios, ellos, ¿qué fue lo que les dije anteriormente? Los demonios no pueden entrar en nuestro espíritu, sino que entran en nuestra carne, o sea, en nuestro sistema nervioso. Nosotros podemos ver también en nuestras venas, nosotros podemos encontrar muchas venas en todo nuestro cuerpo. Y dice, si nosotros unimos cada una de estas venas, podría recorrer el mundo 3 veces. Pues de la misma forma, el sistema nervioso también es mucho más largo. Es la verdad, nosotros podemos encontrar que el sistema nervioso hay muchos, es más. La cantidad de estos nervios es mucho mayor que las venas, porque cualquier lugar en que nosotros nos cortamos podemos sentir el dolor. El espíritu solamente es un lugar donde solamente Dios puede entrar. ¿Por qué? Porque es un lugar que fue creado para ser un templo de Dios. Y solamente es esperado para que el Espíritu Santo entre en ese lugar. Por eso en ese momento cuando esa palabra de Dios entra en él, entonces esa luz es resplandecida y por eso su carne en ese momento se asusta. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Que en ese momento, cuando ese hombre que estaba con él tenía ese espíritu inmundo, la verdad se sorprendió y ese demonio se manifestó. Yo al principio, al orar, pues al tener encuentro con Dios, y yo pues cuando en ese momento, cuando era joven, pues yo como tenía que trabajar desde muy pequeño, cuando pues aunque era joven, todo mi cuerpo me dolía. Y también me dolía todo mi cuerpo y también mis rodillas. Pero entonces yo pensé como, voy a tener esta enfermedad por toda mi vida. Pero entonces en ese momento cuando creí en Jesús y recibí la gracia y recibí el Espíritu Santo y cuando hablé en lenguas, luego de orar por un tiempo, no tuve ningún problema para poder levantarme. Si hubiera sido en otro tiempo, pues hubiera tenido una gran dificultad en levantarme. Pero en ese mismo instante, pues no tuve ningún problema al levantarme. Me levanté instantáneamente luego de orar. Y luego de caminar pues varios pasos, sentí que no tenía ningún dolor en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque pues era increíble. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño tenía ese gran dolor en todo mi cuerpo. Luego sentía de que instantáneamente toda esa enfermedad salió de mí. De esta misma forma, como esa palabra de Dios entra en mi espíritu, ese espíritu tiene ese poder de Dios, tiene esa palabra de autoridad. Y como esa palabra se convierte en el Señor, ese demonio que estuvo dentro de su carne fue manifestado y gritó en ese instante. Queridos hermanos, piensen de esta forma. Al ustedes al echar fuera demonios, al ser sanados, la verdad es que el Señor nos ha dicho a nosotros que nosotros sanemos. Y no es el hecho de que sanar, pues, a medias, sino que fue lo que dijo. Nos dice a nosotros de que nosotros nos arrepentemos y que el reino, y así es como el reino del cielo viene a nosotros. O sea que nos está diciendo que nosotros tenemos que enseñar primero y luego echar fuera demonios. Que fue también que lo dijo, ustedes cuando vayan a predicar, ustedes, si esa casa hace que ustedes puedan entrar, den la bendición. Pero si esa casa no los acepta a ustedes, sacudan el polvo. Y luego ese juicio para esa persona será mucho más grande que Sodoma y Gomorra. Ustedes ahora están escuchando la palabra de Dios. Pero será que esa palabra, ¿a dónde está entrando? Tiene que entrar a nuestro espíritu, a nuestro espíritu.
인류가 70억이 넘지만 Nosotros en este mundo, podemos encontrar pues que hay mucho, la población de todo este mundo es mucho, pues ni siquiera la mitad de esa población pueden escuchar la palabra de Dios. 하나님의 말씀이 La palabra de Dios, ese espíritu, ese mandamiento del rey, 명령이 ese mandamiento tiene que entrar en nuestro espíritu. Y como ese mandamiento entra en nuestro espíritu, 그러니까 la verdad ese espíritu recibe la fuerza. Hay muchas personas que vienen al pastor y dicen, ay pastor, me duele acá, me duele allá. 손이 아파요. Ay, me duele la mano. Ay, por favor, ore por mí. 이 아픈 게 아니라 이 속에 No es el hecho de que su mano le duela, sino que esa palabra tiene que entrar dentro de su espíritu. Que ese mandamiento tiene que venir en su espíritu. 일어나 걸어가라. Que fue como la misma forma con Jesús, que fue lo que dijo. Tú levántate, toma tu camilla y anda. 그래서 O sea, en mi espíritu es que tiene que recibir ese mandamiento. 하나님의 En ese momento cuando mi espíritu recibe ese mandamiento y acepta de que ese mandamiento es la palabra de ese mandamiento de Jesús, entonces cuando dice como, ay demonio, yo he recibido el mandamiento de Jesús, fuera de mí. Y yo la primera vez cuando eché fuera demonios, o también cuando les he dicho a ustedes, aunque pues en ese momento había levantado a un muerto, y yo le dije a esa persona, ¿tú quién eres? 앉아 때렸어. Y entonces él dijo, ay, me voy a ir, pero luego por 3 días le golpeé. Y también pues su cara se había hinchado tanto de tanto como le había pegado. Y yo le decía, fuera, fuera. Pero entonces 8 personas comenzaron a pegarle y dijeron, fuera, fuera. Pero entonces yo había pensado como, ay, esa persona, vamos a terminar matando a esta persona. 예수께서 Pero entonces yo, cuando comencé a orar, entonces recordé esa palabra y que Dios echó fuera demonios por medio de la palabra. Y Él sanó a los enfermos por medio de la palabra. Es como nos dice en Mateo 8. 근데 우리 주먹으로 내쫓으려 했으니 귀신이 나가나. Entonces yo pensé, ay, nosotros como estaban tratando de pegarle a esa persona, ¿será que ese demonio saldrá de esa persona? Claro que no. Entonces yo le dije a esa persona, a ese demonio, el Señor ya te ha ordenado. El demonio Dios, el Señor te ha ordenado que te vayas. Y ese demonio en ese instante gritó y salió de esa persona. 내가 그걸 몇 번 얘기했어. 책에도 쓰네. Yo les he dicho a ustedes una y otra vez. 신유의 능력. De esta forma, 그러니까 하나님의 병 고치는 ese poder que yo he recibido de Dios de sanar a los enfermos. 이런 것도 고칠 수 있어. Hay unas personas pues vienen a mí y me preguntan, 하나님은 좀 ay pastor, ¿será que usted también puede 그래서 그건 못 고칠런지 몰라. sanar esto? Ay, no sé si Dios podrá sanar esto, pues 난 어디가 이렇게 pues 안 된대. 이런 것도 고칠 수 있어. ay, yo también me he tomado la medicina por mucho tiempo. ¿Será que Dios, será que podrá pues sanarme de esta forma? 웃는 소리를 말했어요. Pues yo le dije como chiste, ay, Dios ni siquiera salió de la escuela de medicina, ¿cómo va a saber? 다 따라합시다. Por favor, queridos hermanos, vamos a decir todos juntos, el mandamiento de Dios 들어오셔서 entra en mi espíritu 명령하셨다. y me ha ordenado, 귀신아 떠나라. demonio, sal. 그러니까 누가 그 귀신을 명령해야죠? Pero entonces, ¿quién es el que tiene que ordenar a ese demonio? Dios lo tiene que 그 hacer. 명령 누가 사용해야 되죠? ¿Quién es el que tiene que usar ese mandamiento? Nuestro espíritu es el que tiene que usar. 좀 병든 사람들 Por favor, en este momento, las personas que están enfermas, que tienen enfermedades en su cuerpo, por favor, ustedes no se sostengan a esa enfermedad diciendo como, ay, sal, 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 sosteniendo a esa enfermedad, 딱 놓으세요. sino que ustedes dejen ir a esa enfermedad. 여러분 지금 병자들 우리 모두 Por favor, cada una de las personas que están enfermas, todos juntos vamos a decir, demonio, 하나님께서 Dios 내게 명하시기를 te ha ordenado, 너를 퇴치하라 하셨느니라. Dios me ha ordenado que te haga que te salga fuera de mí. 그렇죠. 그렇게 믿으세요. 지금 그대로 Así es como ustedes tienen que creer. Y así es como a ustedes ahora en adelante tienen que saber. También encima de esta palabra nosotros vamos a construir encima de eso. Por favor, escuchen bien más adelante.
Por favor, no piensen que el poder que ustedes reciben de Dios no es ese poder que ustedes piensen de la carne, 내 영에 sino que mi espíritu. 손 빼요. Por favor, todos dejen ir sus fuerzas de sus manos. No oren como, ay, Señor, dame el fuego. Por favor, no vengan delante de Dios, sino cada uno de ustedes dejen ir toda su fuerza. Tengan la paz 내 영에게다. y reciban esa palabra en su espíritu. 나의 하나님 예수여 시작. Mi Dios Jesús, 내게 명령하셨으니 como tú me has ordenado, 내게 능력을 명하셨으니 como tú me has dado el poder, 내 영의 능력을 얻었습니다. mi espíritu ha recibido el poder. 내가 이 능력으로 Y yo por medio de este poder, yo maldigo a los demonios. 내 맘에 붙어있는 가난한 귀신을 Todos los demonios que están dentro de mí, fuera, 계속 하세요. fuera. 이 저주합니다. Yo lo maldigo. 내 몸에서 나가라. Fuera de mi cuerpo. Fuera toda pobreza. Toda enfermedad. Fuera. 옳지 나가. 옳지 나가. Así es, fuera en el nombre de Jesús. 옳지 나가. Fuera en el nombre de Jesús. 나가. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. 옳지 나가. Fuera. Así es, fuera en el nombre de Jesús. 하나님이 명령하셨어. Dios le ha ordenado fuera en el nombre de Jesús. Fuera. 명령하셔서 떠나. Fuera. 다 자리에서 일어나세요. Por favor, todos de pie. 자리에서 일어나세요. 다 자리에서 Por favor, 일어나세요. todos de pie. 자리에서 일어나세요. 자리에서 일어나세요. 다 자리에서 일어나세요. 바로 그래서 이 역사가 일어나는 겁니다. Esta es la razón por la cual nosotros podemos ver la obra de Dios. 이 사람의 소리가 아니라 No es la palabra de hombre, sino es la promesa de Dios. Es la palabra con autoridad. Es la palabra de Dios. Solamente mi espíritu es la que puede recibir esto. 그 말씀이 자기 영에 Por favor, cada una de estas palabras tienen que entrar en mi espíritu. 오른손을 가슴에 대세요. Por favor, tomen su mano derecha en su corazón y la mano izquierda en su cabeza. Y cada uno de ustedes maldigan al demonio. Así es, fuera en nombre de Jesús. Fuera en nombre de Jesús. Fuera en nombre de Jesús. Fuera. 어제 모두 가난 가지고 Fuera toda enfermedad, toda seducción. Fuera todos los demonios. Fuera en nombre de Jesús.